Hola, sé bienvenido al canal Éxodo Final, donde estamos llevando a cabo la orden dada por nuestro Señor Jesucristo de hacer discípulos para Él, enseñándoles a obedecer todo lo que Él nos ha mandado. Es muy natural y totalmente comprensible sentirse abrumado, agobiado por el enorme peso de la verdad. Ese es el motivo por el que la verdad no nos parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, la verdad produce una abundante cosecha de justicia y paz en quienes han sido instruidos por ella. Convencidos de esto, te invitamos a ser parte de este enorme y muy selecto grupo de hijos de Dios que está despertando y saliendo de las celdas del engaño en las que habíamos permanecido por mucho tiempo. Bienvenido, pues, nuevamente. Por naturaleza todos nos juntamos con nuestros semejantes. Nadie que sea un hijo de Dios con naturaleza divina puede tener comunión con gente de naturaleza humana, muerta, corrupta, cargada de pecado. Es fundamental recordar siempre que las malas compañías corrompen las buenas costumbres, por lo que es, pues, de esperarse que al dejar nosotros, los hijos de Dios, de tomar parte en su errada forma de ser, al ya no estar entregados al desenfreno, ni a las necias pasiones mundanas desbordantes de inmoralidad que antes compartíamos con ellos, los que aún están dominados por los placeres mundanos, nos vean como enemigos suyos. Por lo tanto, no dudan en atacarnos de cualquier manera que les sea posible. En cuanto a nosotros, no tenemos más enemigos que el diablo y sus demonios. Sí tenemos una guerra franca, declarada, abierta e incesante en contra única y exclusivamente de Satanás y sus oscuros poderes espirituales que dominan al mundo entero, haciendo que los hombres se destruyan unos a otros. Esa es una guerra ya ganada a nuestro favor, porque la llevamos a cabo protegidos por la inexpugnable armadura que Dios nos dio y atacamos el reino del engaño con la espada de la palabra de Dios, que tiene el inmenso poder divino de derribar fortalezas fantásticas repletas de mitos y fantasías. La impenetrable armadura que Dios nos dio es la fidelidad que tenemos hacia Él. Primera de Juan 5, 4 y 5. Y con la palabra de Dios atacamos y destruimos también argumentos filosóficos, científicos y culturales que con altivez se levantan en franca oposición al conocimiento de Dios y los llevamos cautivos ante Cristo para que se sometan a Él. Segunda de Corintios 10, 3 al 5. Exhortamos pues a quienes están llamados a ser verdaderos discípulos de Cristo a que salgan de la maraña de engaños en que hasta ahora han permanecido. Ya no se engañen creyéndose sabios en su propia y muy particular opinión mundana. Recuerden que las malas compañías corrompen todo. Adquieran juicio y cordura, que es lo que conviene, y dejen de pecar. Porque Dios aborrece tanto al pecado como al pecador, que se deleita pecando. Si eres de los que creen que Dios odia el pecado, pero ama al pecador, debes saber que estás en un pésimo y mortal error. En el Salmo 5, 4 y 5 y en el Proverbio 28, 9, leemos que Dios no se complace con el que es malo, que a su lado no tienen cabida los malvados, que no hay lugar en su presencia para los altivos, pues aborrece a los malhechores, y que Dios también aborrece hasta la oración del que se niega a obedecer la ley. Hasta ahora, los que así piensan, lamentablemente no han tenido verdadero conocimiento de Dios. Nada saben en realidad acerca de Él, sino son las enseñanzas erróneas que vergonzosamente se imparten al interior de las congregaciones cristianas. Guarden en su alma los mandamientos de Dios. Ellos les darán prosperidad verdadera, diferente de la prosperidad mundana que tal vez un día tuvieron o imaginaron tener, o al menos lo buscaban con mucho afán. Confíen plenamente en Dios, no en la propia inteligencia de ustedes.
Reconozcan a Dios en todo lo que hagan. No se crean sabios en su propia opinión. Honren a Dios y huyan del mal. Esto dará salud a sus cuerpos y fortalecerá sus almas. Proverbios 3, 5 al 8. Sabemos que en el mundo gobernado por Satanás, solo está permitido hablar de cosas propias del mundo desde el punto de vista del mundo. No está permitido por ningún motivo, bajo pena de burla y descrédito, decir algo que no se ajuste a las mentiras que la naturaleza humana disfruta. De modo pues, solo como simple ejemplo, quien no concuerde con la idea de un universo infinito con miles de millones de años de antigüedad y una tierra esférica errando por él, o cualquier otro tipo de teoría humana, es simplemente un miserable tonto. A pesar de eso, nosotros los hijos de Dios, guiados por el Santo Espíritu de Dios, hablamos lo que de Dios escuchamos para enseñar a los que a Dios pertenecen, pero aún están influenciados por los malvados deseos humanos, los que Dios mismo destinó para ser destruidos eternamente. Están completamente incapacitados para escuchar lo que Dios dice. No es para ellos. Así, de esta forma, nos distinguimos los hijos de Dios de los hijos del diablo. Practicantes empedernidos del pecado y amantes de la mentira, adictos absolutos incondicionales al engaño que el diablo, su Dios, ha vertido generosamente en el mundo a través de la falsa ciencia, la filosofía, la cultura, las tradiciones y principalmente la religión cristiana, el método más cruel, ruin y miserable que el diablo ha desarrollado. Las religiones cristianas, que fundamentan sus diabólicas enseñanzas sobre las santas escrituras inspiradas por Dios, creador de todo lo que existe, son el método más cruel, ruin y miserable que el diablo ha desarrollado para mantener a la gente cautiva en una permanente confusión con respecto a lo que la ley y los mandamientos de Dios dicen y significan, y la ponen a nivel de cualquier inútil creencia mundana. Las religiones cristianas tienen dos únicos objetivos en el mundo. El primero y más miserable de los dos es evitar, hasta donde sea posible, que la verdad de Dios sea conocida, por quienes en el momento justo marcado por Dios la van a conocer, por lo que además de miserable es totalmente inútil. La segunda es hacer que los servidores del diablo, que se imaginan quizá servir a Dios, obtengan grandes sumas de dinero y tantas riquezas materiales como puedan. Objetivo también bastante miserable. Pero la gente que patrocina a esas empresas por medio de diezmos y ofrendas supuestamente voluntarias, ningún beneficio siquiera temporal obtienen, a no ser la ilusión de sentirse amados y aceptados cuando menos entre ellos mismos. Esos amigables centros de reclusión no son sino complejos y muy elaborados métodos de control social en los que tanto sus dirigentes espirituales que simulan enseñar y guiar en el camino de la justicia y de la verdad, como los que aportan el dinero necesario para que la farsa continúe y se mantenga funcionando, se imaginan unidos entre sí y con lo que imaginan divino, sagrado o santo. En este caso de las religiones cristianas, con Dios y con nuestro Señor Jesucristo. Todas ellas tienen sus propios dogmas y creencias que deben ser aceptadas sin discusión alguna por sus fieles integrantes. Tienen sus propias formas de culto y ritos que practican colectiva o individualmente con el fin de atraerse la benevolencia de Dios o para apaciguar su ira. Cada una de esas empresas espirituales se encarga de conservar sus respectivas creencias y practicar las ceremonias que las caracterizan. Todas tienen una serie de experiencias específicas entre las que puede figurar, no necesariamente, la conciencia del pecado, además de un fingido, sobreactuado y delirante trance de una imaginaria y teatral comunión con Dios, además de otras ideas y acciones igualmente ridículas que las hacen atractivas para muchos, pero también las convierten en motivos de burla para otros.
porque al ser tantas las religiones que fundan sus extrañas doctrinas en la pura y divina palabra de Dios, que es la verdad incuestionable, y todas ellas tienen sus propias teologías, con grandes e irreconciliables ideas y creencias las unas con las otras, es imposible que en alguna se encuentre la verdad, si ninguna de ellas se conduce conforme a lo que Dios ordena. La realidad es que lo que menos importa en esas congregaciones es hablar la verdad de Dios, y ni qué decir que importe el tomarlas en cuenta para ponerlas en práctica, pues a su fundador y líder, Satanás, no le conviene, y para sus siervos, los guías espirituales, hablar en nombre de su malvado amo les provee grandes y jugosas ganancias económicas. Podría parecer que esos guías espirituales, tanto los famosos y renombrados como los comunes y muy normales, son expertos políticos que dominan el arte de la persuasión necesaria para gobernar multitudes numerosas, dictándoles doctrinas dogmáticas que los hacen sentirse seguros y a salvo sin enterarse de que están siendo sometidos. Pero conociendo la naturaleza humana sometida por el ansia desmedida de pecar, es fácil entender que no se requiere ser un gran orador para atraerlos y convencerlos de que, salvo algunos puntos específicos en su conducta, en general todo está bien, porque según ellos están bajo la infinita y multiforme gracia de Dios. En las Escrituras leemos que Dios dice de Israel, su pueblo elegido, pueblo de dura cerviz: desde el más pequeño hasta el más grande, todos codician ganancias injustas, mal habidas. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos practican el engaño. Curan por encima las heridas de mi pueblo y les desean paz, paz, cuando en realidad no hay paz. ¿Acaso se han avergonzado de la abominación que han cometido? No, no se han avergonzado de nada y ni siquiera conocen lo que es la vergüenza. Jeremías 8, 10 al 12. Dios le decía a su pueblo, previniéndolo de los falsos profetas: no hagan caso de lo que dicen esos profetas, pues alimentan en ustedes falsas esperanzas. Cuentan visiones que se han imaginado y que no proceden de la boca del Señor. A los que me desprecian les aseguran que yo digo que gozarán de bienestar. A los que obedecen los dictados de su terco corazón les dicen que no les sobrevendrá ningún mal. Yo no envié a esos profetas, ni siquiera les hablé, pero ellos profetizaron. Jeremías 23, 16, 17 y 21. Es por eso que toda esa gente religiosa aún no ha conocido la verdad de Dios, que puede liberarlos de las cadenas del pecado, y por lo tanto continúan en sus mismas prácticas erróneas, pues ya están, según les han enseñado y ellos han creído, a salvo al pertenecer a la religión que heredaron o que los reclutó en algún momento de su pecadora existencia. La gente no anda en busca de la verdad de Dios, sino que busca que se le diga lo que quiere oír. Esto es, que le refuercen lo que ya tiene fuertemente grabado en el alma, que ha adquirido a lo largo de su existencia. Busca que alguien con supuesta autoridad se las valide, certifique y autorice legalizándolas. Les gusta escuchar la diabólica mentira que asegura que Dios le dio al hombre libre albedrío, porque eso les da la libertad de hacer lo que les venga en gana. Y tan convencidos están de eso que no aceptan que, exceptuando algunos muy escasos objetivos que pudieron llevar a cabo, porque eso era lo que estaba determinado por Dios desde el principio, todas sus metas jamás han llegado a concretarse. Absurdo y satánicamente peligroso es, para cualquier persona, creer que por haberse sentido emocionado y conmovido por el palabrerío inútil del líder espiritual, dueño o simple empleado del recinto religioso en el que se congrega, y pasar al frente, levantar los brazos y hacer una oración diciendo para sí mismo y para la congregación:
no para Dios, porque Dios no escucha ese tipo de oraciones absurdas, es algo glorioso y reconfortante, porque según el líder religioso les ha enseñado que con ese sencillo acto de fe han llegado a ser hijos de Dios. Creen con total convicción que, con ese sencillísimo acto de obediencia hacia las ideas promovidas en esa iglesia, han obtenido la salvación. Y una vez salvos, son salvos para siempre, sin que nada importe que sigan como la puerca recién lavada revolcándose en el lodo o como el perro que vuelve a su propio vómito. Vaya locura. Por lo tanto, es fácil comprender que cuando alguien les comparte la verdad exhibiendo la farsa a la que se aferran, su reacción es necesariamente agresiva en el menor o mayor grado. Finalmente, se entiende que la gente no busca aprender ni conocer la verdad, pues solo busca oír la confirmación de lo que piensa, busca cómplices que la ayuden o animen a llevar a cabo sus ideas disparatadas. En las religiones cristianas se practica, entre otras cosas, la filosofía, la política, la tradición, la cultura, la superstición, la adivinación, el ilusionismo, ni qué decir la idolatría, la ficción, el fraude y un muy largo etcétera. Pero nunca, ni por casualidad, se practican las leyes eternas de Dios. ¿De qué manera se practica todo lo dicho? De todas las maneras posibles y requeridas, y a la vista de todos sus miembros y por todos ellos además. Es por eso completamente normal que los predicadores citen ideas o comentarios de supuestos sabios religiosos e incluso de personas totalmente mundanas, pero respaldados por el calificativo pomposo de filósofos, con la tonta finalidad de hacer más entendible la santa palabra de Dios. ¿Podría haber tontería más grande que esa? ¿Acaso no dice Dios con plena claridad que las Sagradas Escrituras pueden dar la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús? Toda la Escritura inspirada por Dios enseña, reprende, corrige e instruye en la justicia de Dios, en todo lo que Él exige hacer, a fin de que sus siervos, sus hijos, estén enteramente capacitados para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 15 al 17. ¿Cómo podría entonces la santa e incorruptible palabra de Dios necesitar del palabrerío mundano para darse a entender con total claridad? Todo esto es así porque finalmente no son esos lugares más que corporaciones comerciales, a las que concurre gente muerta que pretende buscar entre ellos al que vive. Lucas 24:5. Gente muerta que mezcla, según convenga, ideas, creencias, nociones, principios, hipótesis de todos lados, de todo conocimiento humano, de gran importancia para la propia convivencia armoniosa en el mundo y que es necesario practicar en ellos para mantener interesados y convenientemente sumisos a sus fieles. Ni los guías ni los guiados entienden lo poco que de la palabra de Dios hablan y oyen. Las razones que los motiva a permanecer asociados son muchas, pero entre ellas no figura en lo absoluto aprender ni practicar lo que Dios dice en la Biblia, que es de donde los líderes obtienen el material para hacerse de ganancias mal habidas a través del engaño. Lo que han aprendido, que repito, ya lo tenían arraigado en la mente y solo buscaban confirmación autorizada, les hace tener aires de superioridad y grandeza con respecto a sus similares de otras creencias afines. Eso los hace estar en continuas rivalidades inútiles, en divisionismos y partidismos sectarios que con frecuencia terminan en innecesarias y necias enemistades. Casi nunca, o realmente nunca, obtienen los beneficios que se les ofrecieron durante su reclutamiento y adiestramiento, acciones que han dado en llamar respectivamente conversión y evangelización.
Todo ese despilfarro de energía, tiempo y dinero ya no forma parte del actuar de nosotros, que acatamos la orden divina de no buscar ser seguidores de hombre alguno, cuyos pensamientos están fundados en conocimientos meramente humanos. Porque a los ojos de Dios, los conocimientos de la sabiduría humana no son más que diabólicas sandeces. Esa sabiduría inspirada en el pecado, con toda su simulada bondad exhibida, solo busca destruir completamente a la gente en general, contraria a la conducta radicalmente diferente del pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios, que se conduce conforme a la ley divina de Dios. Dale like al video.